¿Qué tal? Mi nombre es Enrique Hernández y les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de La Opinión Hoy. La campaña de reelección del presidente Joe Biden enfocará sus esfuerzos entre votantes latinos en hablar sobre los logros en planes económicos y en materia de salud, adelantó la representante de Latinos con Biden, Verónica Escobar, quien es parte del equipo de reelección y tuvo una interesante charla con Jesús García, nuestro especialista en política, inmigración y asuntos nacionales. Muchísimas gracias, representante Verónica Escobar, por esta entrevista con La Opinión. Es un placer. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ahora, usted va a liderar el esfuerzo que, bueno, ya había mencionado, la campaña dedicado a los latinos. Cuéntenos cómo se llama este esfuerzo y en qué está dedicado específicamente. Latinos por Biden-Harris es un esfuerzo de la campaña asegurar que la gente latina en los Estados Unidos, los votantes, sepan qué tan importante es su voto y que necesitamos su apoyo, necesitamos su participación y son un parte de nuestro país que es prioridad para la campaña. Sabemos que la población latina está creciendo en nuestro país, en estados como el mío, en Texas, estamos creciendo año tras año, pero nuestras prioridades son diferentes dependiendo en cuál parte del país vivimos. Por ejemplo, en Texas, las prioridades son, yo creo, poquito más diferente que las prioridades de latinos en Florida, etcétera. Pero es un esfuerzo de oír, platicar, tener conversaciones, pero también ojalá inspirar a los latinos que estén con nosotros en esta lucha tan importante para nuestra democracia y el futuro de los Estados Unidos. Hay una parte importante en las últimas encuestas sobre los estados que se llaman indecisos o que nosotros llamamos como estados clave, justamente para la competencia presidencial, donde el presidente Biden pues está liderando en Michigan, pero digamos está ligeramente abajo en otras entidades y está, por ejemplo, Nevada, que es un estado muy importante y donde ha habido un crecimiento significativo de los latinos. ¿Qué va a pasar con estos estados? Vamos a trabajar muy duro y ya empezamos el trabajo, no nos estamos esperando hasta el verano o unos meses antes de noviembre, ya estamos trabajando en esos estados. Sabemos que esta campaña, esta elección va a ser difícil porque somos un país dividido y tenemos que hacer el trabajo duro de unir a los demócratas especialmente e inspirar a la gente que no quiere vivir bajo otra administración de Donald Trump, que sepan que nosotros necesitamos su voto, necesitamos su apoyo y aunque hay diferencias a veces en nuestras opiniones y en la política, que estamos unidos en querer avanzar nuestro país y guardar la democracia. Y es importante trabajar adentro de cada estado y ya empezamos ese proceso. Ahora, usted mencionó que hay temáticas, pero sí me gustaría que ahondar un poquito más en la importancia de la diversidad en las temáticas. Siempre se piensa que los latinos solamente están enfocados en inmigración, lo cual a mí me parece que es un error cuando hay varios temas que evidentemente impactan a los votantes latinos que tienen que ver con la economía, también con la seguridad social, también con los derechos reproductivos. ¿Cuáles serán como los temas que el movimiento de latinos por el presidente Biden va a estar más enfocado? Lo que estamos viendo en las conversaciones que estamos teniendo en todo el país es que la economía es una prioridad para los latinos. Los empleos, los sueldos y poder tener bastantes recursos para sobrevivir. Y es importante reconocer lo que pasó bajo Donald Trump. Bajo la administración de Donald Trump, la gente latina, especialmente obviamente en el final año de Donald Trump, perdimos muchos trabajos y los latinos que en estados especialmente como el mío, donde no tenemos acceso al cuidado de salud, vimos las muertes de COVID que estaban mucho más altos
que en el resto del país, y es porque en Texas especialmente no teníamos ese acceso. Sabemos que Donald Trump nos quiere quitar el cuidado de salud. Sabemos que Donald Trump también para las mujeres que necesitan el cuidado de salud, si están embarazadas o si quieren tener familia, él nos quiere quitar nuestra libertad si somos mujeres. También sabemos que bajo Biden y vicepresidente Harris, hemos visto más empleos en la historia de los pasados 10, 20 años aquí en los Estados Unidos. Estamos invirtiendo no solamente en esos trabajos, pero estamos invirtiendo en el cuidado de salud y cuidar a nuestras familias, a las personas en este país que necesitan esa ayuda. En los próximos 4 años queremos hacer más, poder avanzar más de estos cuidados, más de estas prioridades que tenemos juntos para que cada persona en este país tenga oportunidad. Es muy diferente el presidente Biden y la economía bajo el presidente Biden que lo que vimos bajo Donald Trump. Representante, hay un mensaje que le enviaría a aquellos latinos que están empezando a organizarse a favor del expresidente Trump. Justamente estuve en un evento en Nueva York la semana pasada y vi un nuevo grupo de latinos, un nuevo esfuerzo en Long Island, que es un territorio que ha crecido mucho el respaldo hacia los republicanos. Pero hay otros esfuerzos en otros estados. ¿Qué les diría a estos latinos que estarían apoyando al expresidente Trump? Quiero que vean lo que ha pasado en otros países cuando hay un hombre, un líder que quiere rechazar la democracia y que quiere destruir la Constitución. Lo vimos aquí en nuestro país el 6 de enero, cuando yo estuve adentro del Capitolio, cuando Donald Trump mandó a esa gente para querer cambiar los resultados de una elección. Hemos visto todo esto en otros países como Venezuela, por ejemplo, otros países donde han perdido la democracia y donde una persona quiere ser dictador. Y es un tiempo, una época muy peligrosa para nosotros, especialmente para la gente latina. Hay mucha gente latina que se fue de Cuba, de Venezuela, buscando un país diferente. Y aquí es donde tenemos la oportunidad en este momento guardar esa democracia para no solamente para nosotros, pero para nuestros hijos y las generaciones que vienen después de nosotros. Pues muchísimas gracias, representante. Se lo agradezco mucho. Que tenga buen día. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Llegó el momento que los amantes de la buena música esperan. Las recomendaciones de los mejores estrenos en voz de Lisette Pérez, editora de las secciones de entretenimiento y estilo de vida del Diario de Nueva York y de La Opinión, quien como todos los martes viene a presentarnos Dale Play. Bienvenida, Liz. Gracias, Enrique, y de verdad que esta semana tenemos que movernos rapidito porque hay una cantidad de estrenos interesantes que comentar y quiero arrancar con uno muy especial y me refiero al nuevo tema de Luis Fonsi que hemos estado comentando. Enrique, él ha estado lanzando varios sencillos desde el año pasado para lo que será su álbum que se va a llamar El Viaje. Y todos los temas tienen la particularidad de que llevan nombres de ciudades. Ya lanzó Buenos Aires, lanzó Santiago, Marbella, La Romana, Panamá, y esta vez viene con un tema que se llama Roma, pero dejemos que sea él mismo quien nos explique de qué se trata. Roma para mí es la celebración de esas grandes baladas que nunca pasan de moda, que pueden pasar 1000 años y las escuchamos y nos aprietan el corazón. Y nació con esa melodía del estribillo y quise, en vez de hacer algo más moderno o más diferente, me fui por la vía de la nostalgia y quise seguir celebrando todas esas baladas que me han influenciado a mí.
Y es eso, por eso la canción, aunque tiene un sonido moderno, a la misma vez tiene un feeling muy clásico. Enrique, como él nos comenta, es un tema muy balada, muy romántico, que le queda perfectamente a la voz de la cantante italiana más latina de todas. Me refiero a Laura Pausini, con quien él colabora en este tema. A mitad de camino de construir esta canción, de componer esta canción, ya empiezo a escuchar otra voz y ya la empiezo a escuchar como un dueto clásico. Y fue muy rápida la decisión de pensar en Laura. Tanto así que la canción se llamó en ese momento Roma, sin pensarlo dos veces, mucho antes de que Laura haya aceptado la invitación. Y me tomé el atrevimiento de escribirla, de grabarla, de llamar a una amiga que canta relativamente similar a Laura, porque nadie canta como Laura, pero más o menos en ese rango y en ese estilo, para que grabara su voz y que Laura la pueda escuchar preparada. Y se la envié, me tomé el atrevimiento de enviársela y a Laura, por suerte, le encantó. Bueno, en realidad el tema está muy, muy bien logrado para los fanáticos de la música de Fonsi, para los fanáticos de la balada, y está también el video ya disponible en YouTube para quienes lo quieran ver, donde ambos cantantes interactúan, y la verdad que es un video bastante bien logrado. Y por el anuncio que me llegó de los publicistas, Enrique, parece que el 17 de mayo a la medianoche va a ser la fecha final del lanzamiento de este viaje al que Luis Fonsi nos ha dado varios paseos ya, pero finalmente el producto final va a lanzarse el 17 de mayo. Y bueno, Enrique, otro de los sencillos que ha dado mucho de qué hablar estos días es el tema 300 Noches, que combina las voces de Belinda y Natanael Cano. Una combinación que en alguna ocasión pudo haber sido extraña, pero sabemos que Belinda le está entrando también a esta moda o a esta fuerza que viene trayendo la música mexicana recientemente. Y este tema destaca porque lo llaman un corrido coquete, definiendo lo que sería el estilo de Belinda de antes. Como sabemos, ella siempre se ha caracterizado por ser muy femenina, muy sexy también, y ella agrega esta personalidad a esta canción dentro de un género como son los corridos tumbados, que sabemos Natanael Cano ha sido siempre uno de los pioneros, mucho antes incluso, Enrique, que saliera gente como Peso Pluma, ya Natanael estaba dando de qué hablar. Incluso el video me pareció muy bueno, si lo quieren buscar en YouTube ya está disponible, incluso antes de grabar esto ya tenía casi 4 millones de visualizaciones, y Natanael, quiero concluir diciendo que dijo que para él había sido un placer colaborar con Belinda, se declara fan de ella y dice: me da gusto ver más artistas femeninas alzando la bandera de los corridos tumbados. Belinda ahí le puso su toque coquete y fue mágico. Tenemos más música. Quiero resaltar el disco, esta vez un álbum completo de Thalía que se llama A Mucha Honra. Como sabemos, ya había lanzado un par de temas, incluso uno con Ángel Aguilar, y esta vez trae el disco completo, que son 8 canciones donde, como dice el título, A Mucha Honra, ella le brinda un homenaje a la música mexicana. Ella dice, Enrique, para mí este proyecto se llama A Mucha Honra por lo mismo, porque te llena de felicidad, de orgullo, de ver todo lo que está pasando globalmente con la música nuestra y con este nuevo sonido de lo que es el regional mexicano. Thalía no es ajena, ella ha hecho otro tipo ha hecho discos también, tuvo un disco de música de banda, como se le llamaba en ese momento, ahora ya lo bautizan más como regional mexicano, y ella dice que se siente muy orgullosa por eso este disco, que tiene, como dije antes, 8 canciones. Tiene la canción que nombré anteriormente con Ángel Aguilar, que se llama Troca. También tiene un dueto con Edwin Cass, que es el vocalista de Grupo Firme, que se llama Te va a doler. Tiene otros temas como Bebe Perdón, Para que se larme, Amor a la Mexicana, Cancún, y un remix del tema Te va a doler con DJ de Horro. Y finalmente quiero nombrar rapidito 2 álbumes que también nos sorprendieron. El primero fue Muévense, de Marc Anthony. Honestamente no se había anunciado mucho que Marc Anthony estuviese trabajando en un nuevo álbum, y lanzó 10 canciones en español, y hay una que resalta particularmente que se llama Ale Ale,
muy al estilo de Marc Anthony cuando él hace estas canciones que quieren que se conviertan en un himno a la unidad latina. Este es otro tema de esa manera que incluso estrenó la semana pasada en los Latin American Music Awards. Este álbum es el 14º de su carrera y está editado por Sony Music. Los temas, de nuevo, mucha salsa, mucha música alegre y mucho estilo Marc Anthony que tanto gusta. Y finalmente, Enrique, hay un álbum que también quiero destacar, que es el álbum Mr. W, que es del veterano reggaetonero puertorriqueño Wisin. Sabemos que Wisin se hizo famoso siendo parte del dúo Wisin y Yandel, que han tenido una carrera muy particular porque empezaron juntos, se separan, vuelven, dan giras, se vuelven a separar, graban en solitario, pero hay que resaltar que solos o acompañados no dejan de tener éxito. Este álbum, él dice que es un reflejo de nuestra cultura, de nuestra esencia como artistas latinos. Dice que es una celebración de la diversidad y la riqueza musical que define a nuestra comunidad. Tiene 20 canciones, un álbum muy completo con colaboraciones interesantes como una que tiene con Pedro Capó, tiene otra con Anita, otra con Mora y es un disco lleno de reggaetón. Él dice que el reggaetón es la mata, es lo que sabemos hacer, pero que también se atrevió a hacer cosas diferentes. Pues ahora sí nos dejaste un cargamento importante de música para toda la semana. Ahora encontrar los minutos para escucharla toda. Muchísimas gracias por tus recomendaciones, Liz. De nada, Enrique, conversamos la próxima semana. Escucharon a Lisette Pérez aquí en La Opinión Hoy. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda García y es un gusto saludarles en este Pulgar Arriba. Hoy les cuento que los pozos de café, es decir, los restos que quedan en la cafetera una vez que hemos extraído nuestra bebida, han mostrado un gran potencial en el laboratorio para limpiar la contaminación común del agua que procede de la agricultura. Científicos de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, en Brasil, proponen en su estudio que los pozos de café usados podrían usarse para limpiar el exceso de bentazona, un herbicida común utilizado en la agricultura, aunque no se identifica abiertamente como carcinógeno. Se ha demostrado que la bentazona afecta a la salud humana si se ingiere, se inhala o se absorbe a través de la piel. Los herbicidas, pesticidas y fungicidas que se utilizan en el cultivo de hortalizas y cereales destruyen las formas de vida ribereñas, mientras que el exceso de fósforo y nitrógeno provoca la proliferación de algas en bahías y estuarios, asfixiando la vida de las praderas marinas y otras especies. Se descubrió que cuando los pozos de café se activan con cloruro de zinc, las moléculas de carbono que contiene podrían eliminar el 70% del contenido de bentazona del agua contaminada. Lo positivo es que jardineros, empresarios responsables e inventores de todo el mundo utilizan los pozos de café para todo tipo de cosas, y el alcance de sus valores de segundo y tercer uso crecen cada año. Sin embargo, cada año también se producen millones de toneladas de pozos de café que se envían a vertederos donde se descomponen y emiten gases de efecto invernadero. El experimento propuesto tiene el potencial de actuar como un componente clave en una economía circular, donde el café se consume y luego se esparce por los campos como una forma de eliminar el exceso de herbicidas, al tiempo que proporciona beneficios como abono. Pulgar arriba la posibilidad de reutilizar el desecho de nuestra placentera bebida mañanera. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden regalarnos un like y suscribirse a La Opinión Hoy en su plataforma favorita. Mi nombre es Enrique Hernández. Nos dará mucho gusto saludarles en nuestra próxima emisión. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.